está elaborado y ustedes van a complementar con la lectura del capítulo 4 del libro de Blanco en la octava edición que todos ustedes tienen disponible entre las páginas 57 y 71. Está la información que ustedes están... ¿Sí? Te escucho. Sí, la información de carbohidratos está disponible en el libro de Antonio Blanco, el material que tienen todos ustedes de la octava edición, de las páginas 57 a 71. Ese va a ser nuestro material de referencia también para hacer el trabajo que lo van a hacer en carácter grupal en esta ocasión, una vez que finalice la clase del día de hoy. Iniciamos entonces. Sí. Gracias. Profe, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? Profe, yo tengo la séptima edición del libro de Antonio Blanco. Sí. Igual me Sí, va a igual te va a servir. En servir. físico tengo el libro. Algunas tal Bueno, vez no hay hay, diferencia, ¿verdad? pero son más bien en la calidad de los dibujos o en los ejemplos, pero el material base igual puedes utilizar. Perfecto. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, iniciamos. El grupo de los carbohidratos recibe varios nombres. Ustedes lo pueden leer en los materiales como carbohidratos o como glúcidos o como hidratos de carbono. Este grupo de biomoléculas constituye la base de la energía viva de la Tierra. Está presente en diferentes fluidos orgánicos y también en algunos componentes estructurales de los vegetales. ¿Cómo se sintetizan, cómo se originan los carbohidratos? Se originan en el proceso conocido como fotosíntesis en los vegetales, la fijación de energía luminosa para convertirlo en hidratos de carbono, y luego los animales que consumimos estos vegetales lo incorporamos a nuestro sistema biológico. La constitución química que tienen los carbohidratos se conoce como CHO porque están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la fórmula de los carbohidratos es esta que ustedes están viendo. Por cada carbono hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esa es la fórmula genérica que tienen los hidratos de carbono. Que es importante que conozcamos de este grupo biológico que constituyen el aporte energético de la dieta como soporte para la vida en un 50 y un 60%. Abundan, están presentes en los tejidos vegetales, donde principalmente se encargan de darle estructura a todo lo que es ese componente fibroso o leñoso de las especies vegetales, y también como reserva nutricional de los vegetales, en lo que muchos de ustedes tal vez ya conocen, que es el caso del almidón. Y en los tejidos animales está presente como reserva energética en forma de glucógeno, y también integra o forma algunas moléculas complejas que vamos a ir viendo a lo largo del paso. Químicamente, ¿qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son cadenas de polialcoholes. ¿Qué son los polialcoholes? Si recordarán de química orgánica, la introducción que habrán visto probablemente en el ingreso, son aquellas cadenas de carbono que tienen grupos funcionales OH, hidroxilo, y además de tener estos grupos alcoholes, y son poli porque tienen por cada carbono un alcohol, tienen un grupo funcional que puede ser o aldehído, como el que estamos viendo acá en la imagen, que está a la izquierda, doble enlace con el oxígeno y un enlace con el hidrógeno, o cetona, que es el doble enlace con el oxígeno en un carbono secundario. Esos son los 2 grupos funcionales característicos de los hidratos de carbono, sobre todo de lo que son las unidades básicas de los hidratos de carbono. Como es la nomenclatura, los nombres de los hidratos de carbono van a recibir su nombre de acuerdo a la función o al grupo funcional, si es un aldehído o es una acetona,
más el número de carbonos que integran a ese hidrato de carbono y la terminación osa. Por ejemplo, si tiene grupo funcional aldehído, tiene 6 carbonos, se llama aldo de aldehído, ex de 6 osa. Es una aldoxosa. O si tiene el grupo cetona con 6 carbonos, es cetohexosa. Entonces, estos son los nombres genéricos de los hidratos de carbono. Y se pueden clasificar en monosacáridos, que son los que tienen un solo elemento, como vamos a estudiar ahora estos grupos, los oligosacáridos, que tienen uniones ya de monosacáridos entre 2 y 10, y los polisacáridos, que ya son largas cadenas de monosacáridos unidos unos con otros. ¿Cuáles son las funciones biológicas que cumplen estos monosacáridos? La principal función biológica es la función energética. El glucógeno es la principal reserva energética en los animales y el almidón en los vegetales, las bacterias y los hongos. Y la glucosa, es importante que sepamos la importancia biológica de la glucosa porque es el carbohidrato, el monosacárido más sencillo, más común y más abundante, y por eso se le conoce como la molécula combustible de la vida. O sea, la glucosa es la principal molécula que cuando estudiemos la parte metabólica vamos a tener en cuenta de que va a dar origen a fuentes de energía. Además, los hidratos de carbono cumplen funciones de reserva, porque cuando no están produciendo energía pueden ser almacenados en el organismo, ya sea como almidón en los vegetales, como glucógeno en los animales, y que de esa manera se están guardando para cuando el cuerpo necesite utilizarlos para producir energía. También los hidratos de carbono cumplen función estructural, sobre todo en los vegetales, donde existe un polisacárido llamado celulosa, que es el componente estructural de los vegetales. Y otro ejemplo podría ser la quitina, que también es un polisacárido, que es componente estructural de los crustáceos, de los diferentes bichos de mar, así como también de los insectos. O sea, la estructura que ustedes ven, por ejemplo, de un insecto, que podría ser una cucaracha, está formada por un polisacárido llamado quitina. Estos carbohidratos también cumplen función de precursores. ¿Qué quieren decir? Que se pueden utilizar en un proceso de transformación biológica los hidratos de carbono para originar algunos lípidos o algunas proteínas o algunas vitaminas en particular. Entonces son en algunas ocasiones precursoras. Y también cumplen funciones de señales de reconocimiento porque existen algunos hidratos de carbono que intervienen en procesos de reconocimiento celular, como el proceso de la coagulación, cuando se produce o se origina una herida. Para que se genere la coagulación se necesita una señal de reconocimiento en la cual interviene un hidrato de carbono, o también cuando se busca el reconocimiento de ciertas hormonas, o de esa manera para que puedan empezar a actuar esas hormonas. Esa es una función también de un grupo de hidratos de carbono. ¿Qué es importante que conozcamos de los hidratos de carbono ahora que los vamos a empezar a estudiar? Vamos a estudiar con profundidad a los monosacáridos para así poder comprender cómo funcionan estos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono ya sabemos que son cadenas, como en este ejemplo están viendo una cadena de 3 carbonos, es una triosa porque tiene 3, y como tiene el grupo aldehído es una aldotriosa, y tiene un carbono que va a tener una característica que es importante que conozcamos, porque esta característica hace la posibilidad de diferenciar un hidrato de carbono de otro, que en este caso lo vemos en el carbono del medio, el que tiene un asterisco. Este carbono que está unido a 4 grupos distintos. ¿Y por qué decimos que está unido a 4 grupos distintos? Porque está unido
en una de sus valencias a un grupo aldehído, en otra de sus valencias a un hidrógeno, en otras a un grupo hidroxilo o un grupo alcohol y en otro a un radical. Cuando un carbono tiene sus 4 valencias saturadas o unidas a diferentes compuestos, recibe el nombre de carbono quiral y es quiral con Q. Esa característica de que un carbono pueda estar unido a 4 diferentes grupos funcionales le da una característica a la molécula de que puede formar lo que se conocen como isómeros ópticos, es decir, que se puede ver este mismo compuesto como una imagen en el espejo, como cuando vemos algo en el espejo y lo vemos invertido. Esa característica que tienen los hidratos de carbono lleva una descripción para poder identificar si estamos ante un isómero óptico de una característica o de otra. Y son las letras D y L. Cuando uno de los isómeros en el carbono quiral tiene el grupo hidroxilo, el grupo OH, del lado derecho, como estamos viendo en mi imagen, la figura L1, esto me está indicando de que si hay un eje de rotación, si girase esta molécula, giraría en sentido horario. Esto se definió por convención química. O sea, no hay una explicación científica de por qué llevan estos nombres, sino fue una decisión que se tomó en una convención química. Entonces, cuando yo tengo el hidroxilo del lado derecho de mi compuesto en el carbono quiral, se llama mi compuesto dextrógiro. Y cuando se escribe, se le pone la letra D mayúscula enfrente. Y cuando tengo el grupo OH en el carbono quiral del lado izquierdo, lleva el nombre de levógiro. Y se le pone la letra L mayúscula enfrente al nombre de mi determinado compuesto. Entonces, en este caso, el primer ejemplo, la figura L.1 sería una D aldotriosa, porque tiene el grupo aldehído y tiene 3 carbonos. Y la figura, que es L.2 o I.2, sería L aldotriosa. Entonces, es muy importante tener presente el concepto de la isomería óptica. Y a los isómeros ópticos se los llama también enantiómeros. Entonces, si ustedes en algún lugar leen la palabra de que 2 compuestos son enantiómeros, les está indicando de que son isómeros ópticos. Es una característica muy particular de los hidratos de carbono. Ocurre mucho el proceso de isomería en los monosacáridos. Y aquí estamos viendo la característica de estos monosacáridos, uno de 3 carbonos que son triosas. Tenemos arriba las aldosas, las que tienen los grupos funcionales aldehído, y abajo las que tienen los grupos funcionales cetona, para ir conociéndolo. Estos monosacáridos están formados por solo un polihidroxialdehído o solo una polihidroxicetona. Tienen la característica de ser cristales de color blanco, son solubles en agua, tienen sabor dulce, por eso que muchos le quieren llamar a los hidratos de carbono azúcares, pero eso es incorrecto porque solo los monosacáridos y los disacáridos tienen un sabor dulce, los polisacáridos no. Y tienen características estas moléculas a formar compuestos cíclicos, que ya los vamos a ver ahora. Es decir, es poco probable encontrar en la naturaleza estas diferentes moléculas así de manera lineal, sino que se encuentran formando ciclos, como vemos en esta imagen. Esta sería una glucosa. La glucosa, de la cual hablamos que es una de las principales moléculas de interés biológico, porque se conoce como el combustible biológico, tiene el grupo funcional aldehído en uno de los extremos. ¿Y qué es lo que normalmente ocurre? No están de manera lineal en la naturaleza. Ocurre una atracción entre el carbono que tiene el grupo funcional
y el carbono 5, entre este carbono. Puede ocurrir una atracción, como están viendo en este ejemplo, y se forma un ciclo. Recordarán ustedes cuando estudiaron química orgánica, los ciclos son formaciones de figuras geométricas de las moléculas. En este caso se formó un ciclo o una ciclohexosa, porque tiene 6 carbonos en su constitución. Y estas que tienen una forma parecida a un hexágono, que es una hexosa, se derivan o se parecen a una forma específica dentro de la química orgánica, que es el ciclo pirano. Entonces se le conoce como la forma piranosa. Y nuevamente en estos casos puede ocurrir una variante. En ese carbono que, como ustedes ven aquí, era el que tenía el grupo funcional, que ya no tiene, cuando está en forma de ciclo, ya no tiene el grupo aldehído, puede quedar de dos maneras. Puede quedar con el grupo alcohol, el hidroxilo, para abajo o para arriba. Cuando queda para abajo recibe el nombre de estructura alfa o va a recibir el nombre alfa, y cuando tiene el OH para arriba va a tener el nombre de estructura beta o el nombre beta. Y estas dos formas de ciclos que se pueden formar, porque solamente puede variar la ubicación del OH en el carbono del grupo funcional, que sería el carbono 1, se consideran uno con otro como anómeros cíclicos. Estos no son isómeros, son anómeros. Los anómeros cíclicos son los que tienen la misma estructura, pero que varían en la ubicación del grupo funcional hidroxilo del carbono 1. Entonces, para tener en cuenta cuando se forman ciclos en los monosacáridos. Y esta unión, la unión por la cual se cicla una molécula lineal entre el carbono 1 y el carbono 5 para formar la forma de hexano, que deriva de la forma piranosa. Se también puede formar un ciclo pentano, que va a tener una forma pentagonal de 5, una estructura de 5. Recibe el nombre de unión hemiacetálica. Entonces es importante recordar que la unión hemiacetálica es la que une los carbonos de una misma molécula para formar un ciclo, una estructura geométrica de la molécula. Aquí vemos también para identificar la estructura alfa, este símbolo griego, cuando queda el grupo OH para abajo, y la estructura beta cuando queda el OH para arriba. Y este carbono, que era el que tenía el grupo funcional, recibe el nombre de carbono anomérico. Y este OH, que es el que puede quedar o para abajo o para arriba, recibe el nombre de grupo hidroxilo o grupo alcohólico hemiacetálico. ¿Por qué lleva este nombre? Porque es el que se originó de la unión hemiacetálica para formar el ciclo en esta molécula que inicialmente era lineal. ¿Qué también pueden existir entre los monosacáridos? Pueden existir unas estructuras que se llaman epímeros. ¿Qué son los epímeros? Los epímeros son los que varían en la configuración de uno de sus carbonos. Y para hacer la diferencia con los enantiómeros, que son los isómeros ópticos, vamos a ver estos dos ejemplos. Fíjense en la D-glucosa, que nos indica que tiene el OH en el lado derecho, y la D-manosa. En este caso, vemos que tenemos una variación a nivel del carbono 2 de estos dos compuestos. Entonces la D-glucosa y la D-manosa son isómeros. Esta sería, la D-manosa puede ser también considerada L-glucosa.
En este caso, donde la variación del grupo funcional se da en el mismo carbono, en esos casos son isómeros ópticos, son enantiómeros. Pero si una variación se da, si yo comparo la D-glucosa con la galactosa, que es el que tengo en tercer lugar, veo que la variación se da en el carbono 4. Entonces, cuando tengo variación en diferentes niveles de carbono, estoy hablando de epímeros. Cuando hay variaciones en carbonos que son diferentes, entonces ahí estoy hablando de epímeros. Entonces, para recordar las diferentes diferencias que pueden darse entre los monosacáridos que hacen de que un compuesto tenga mayor interés biológico frente a otro. Y recordar siempre que en los organismos vivos y específicamente el ser humano solamente puede degradar y solamente puede utilizar biológicamente los compuestos que tienen un giro D, es decir, que son dextrógiros. Los que son levógiros no son, digamos, asimilables por los seres humanos. Entonces, esa es una de las principales importancias biológicas de conocer la estructura de los monosacáridos. Y luego tenemos los disacáridos. Los disacáridos son uniones entre dos monosacáridos. Se va a unir el carbono 1 de uno de los monosacáridos ciclados con el carbono 4 de otro monosacárido en un proceso que se llama hidrólisis. Y esta unión, en este caso de dos glucosas, forma una maltosa, recibe el nombre de enlace glicosídico. El enlace glicosídico es el que une dos monosacáridos. Y aquí abajo vemos un ciclohexano, una glucosa unida con una fructosa, que es un ciclopentano, y recibe el nombre de sacarosa. Entonces recordemos que el enlace glicosídico es el que va a dar lugar a las uniones entre dos monosacáridos. Y esto puede dar una unión de múltiples monosacáridos para formar después lo que van a ser polisacáridos, que es lo que empezamos a ver ahora. Los monosacáridos y los disacáridos son o tienen la característica dulce. Cuando uno come, por ejemplo, la sacarosa, que es lo que conocemos como el azúcar, azúcar de mesa que se obtiene de la caña de azúcar, es dulce. Los monosacáridos también son dulces. La lactosa que está presente en la leche tiene un ligero sabor dulce. Pero los polisacáridos ya no, porque son sustancias más complejas que están unidas por son uniones de múltiples monosacáridos unos con otros, con enlaces glicosídicos, que son ya insolubles en agua y son de gran tamaño molecular. Y vamos a ver ahora cada uno de los ejemplos para entender por qué son de gran tamaño molecular. El primer polisacárido que estudiamos se llama almidón. Los seres humanos no tenemos almidón en nuestro organismo. O sea, nosotros no reservamos ninguna forma de glucosa en forma de almidón, reservamos en forma de glucógeno. El almidón está en los vegetales. Y el almidón puede ser considerado un polímero de la glucosa. La palabra polímero nos indica una macromolécula que tiene muchas uniones del compuesto monosacárido glucosa. Y el almidón se puede presentar en dos maneras, amilosa o amilopectina. ¿Qué cantidad hay de cada una de esas dos formas de almidón en lo que se conoce como una muestra de almidón? Y depende del vegetal. Si tomamos el caso de la mandioca, que tiene un elevado contenido de almidón, tiene principalmente amilosa. Se hizo el estudio y tiene principalmente o mayor porcentaje de amilosa. Pero la papa, el tubérculo papa, tiene mayor cantidad de amilopectina. Entonces, eso es variable de acuerdo a cada vegetal. La amilosa, que es una de las formas de almidón, es una cadena lineal de glucosas. Es decir, múltiples glucosas unidas unas con otras
entre 1000 a 5000 unidades de glucosa. Por eso que le llamamos moléculas de gran tamaño. Imagínense, son entre 1000 a 5000 unidades de glucosa para formar la amilosa. ¿Y cómo están unidos? Están unidos por enlaces glicosídicos y específicamente lo que se conocen como enlaces alfa-glicosídicos 1,4. ¿Por qué? Porque se une el carbono 1 con el carbono 4 de la siguiente glucosa y así sucesivamente para formar una molécula lineal. Recordemos, la amilosa siempre va a ser una cadena lineal. Por su parte, la otra forma de almidón que le acompaña, la amilopectina, fíjense, ya son 600.000 unidades de glucosa. La amilopectina es más compleja y sobre todo tiene la característica de que presenta ramificaciones. Es decir, tengo una cadena principal que tiene esos enlaces alfa 1,4 y cada 10 unidades de glucosa se inserta una ramificación o una cadena más cortita que tiene de 24 a 26 glucosas que se van a unir a mi cadena principal por un enlace que se va a conocer beta 1,6. Entonces, en ese caso, tengo una cadena lineal base y ramificaciones que se unen cada 10 unidades de glucosa para ir formando diferentes ramificaciones. Por eso que la amilopectina ya es más compleja. Luego tengo el glucógeno. El glucógeno es específico de los animales y el ser humano almacena glucosa en forma de glucógeno. ¿Cuál es la diferencia entre la amilopectina y el glucógeno? Que la amilopectina, esas diferentes ramificaciones, se unen a la cadena cada 10 unidades de glucosa. Sin embargo, el glucógeno se une en menos unidades de glucosa, dependiendo de los diferentes organismos, se puede unir cada 7, cada 5. En el ser humano se une cada 7 unidades de glucosa, una ramificación para formar glucógeno, como van a ver en esta imagen. Ven, tienen una cadena lineal y luego las ramificaciones que se van uniendo. Y puedo tener ramificaciones secundarias y también puedo tener ramificaciones terciarias cuando tengo enlaces con el glucógeno. Entonces, la diferencia entre la amilopectina y el glucógeno es cada cuántas glucosas de la cadena base o la cadena principal se une esa ramificación o ese enlace de números menores de glucosas que van formando como ramas de un árbol. Luego tenemos la celulosa. La celulosa es uno de los principales polisacáridos de los vegetales que tienen la característica que su enlace, el enlace entre las diferentes glucosas, no es alfa. En el almidón y en el glucógeno son enlaces alfa. En la celulosa son enlaces beta, entre el carbono 1 y el carbono 4. Ese enlace beta entre monosacáridos de la cadena principal hace que nosotros, los seres humanos, no podamos hacer una correcta absorción de la celulosa. Nosotros no podemos digerir la celulosa. Y estos polisacáridos son muy resistentes a la tensión y el ataque químico y es el principal componente estructural de los vegetales. Por eso que cuando nosotros consumimos un vegetal, sobre todo en lo que es la parte verde o las hojas, una lechuga, un berro, no podemos hacer una correcta digestión de todo lo que es la fibra alimentaria porque no podemos romper, el organismo humano no puede romper ese enlace beta
1,4 de la cadena principal de la celulosa. Y aquí les muestro un ejemplo de la celulosa y cómo se tiene el enlace beta 1,4, que es el que no puede ser asimilado por el organismo de los seres humanos. Entonces, Profe, una te pregunta. escucho. ¿Y por qué entonces se dice que hay que consumir hojas verdes y eso de lechuga y eso, repollo y eso, si el organismo no puede sintetizar todo eso? Por dos razones. Una de las primeras es que sí podemos extraer diferentes bioelementos necesarios para el funcionamiento del organismo, de lo que serían lo verde, las verduras, lechuga, repollo no tanto, llamarle lechuga, espinaca, lo que es más verde, que es la extracción del bioelemento magnesio, por ejemplo. Eso sí, a nivel intestinal se puede degradar y lo podemos obtener de los vegetales para uso del organismo del ser humano. Y un aporte muy importante es la fibra alimentaria. ¿Por qué? Porque el organismo no puede digerir o no puede romper estos enlaces, pero sí trata de romperlos. O sea, el organismo hace el intento y en ese proceso se va generando todo un bolo y contribuye a que haya un mejor movimiento a nivel intestinal. Por eso que algunas personas que tienen problemas de estreñimiento, se les da fibra alimentaria para consumir porque este polisacárido particularmente ayuda a mejorar todo lo que es el tránsito a nivel intestinal. O sea, nosotros podemos obtener bioelementos, podemos obtener vitaminas de de los vegetales, lo que no podemos es obtener la parte de hidratos de carbono de los vegetales. O sea, el que esté consumiendo un plato de lechugas tiene que ser totalmente consciente de que ese plato de lechugas le va a otorgar vitaminas, le va a otorgar bioelementos, le va a otorgar minerales, pero no le va a otorgar hidratos de carbono. Para que nosotros podamos adquirir hidratos de carbono a nuestra dieta, tenemos que consumir los que tienen enlaces alfa, tipo almidón, por ejemplo. O sea, si vamos a hablar de uso directo, podemos consumir una mandioca, papa, en sus derivados, por ejemplo, ya la harina del trigo, el pan, las pastas. Esas son las principales fuentes de hidratos de carbono que sí pueden ser asimiladas por los seres humanos, o sea, por nosotros. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Muy interesante en lo que comentó Roberto, para ir aclarando esos conceptos. Yo entendí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? De mi parte ya no, profe, me quedó claro. Yo creo que no, profe. Bueno, entonces, Todo entendido, profe. perfecto, gracias Adelén. Entonces les voy a dejar yo una tareita que va a ser para el día de hoy o cuando lo puedan realizar, es hacer una lectura del material de blanco, de sus apuntes, porque yo sé que varios de ustedes probablemente hacen sus resúmenes para ir estudiando y tienen una serie de preguntas, así como la práctica que hicieron de proteínas, pero en esta ocasión lo van a hacer en carácter grupal. Me gustaría que lo hagan en carácter grupal para que puedan debatir entre ustedes y puedan apoyarse en buscar también las respuestas. Y sí me interesa que utilicen el libro de blanco como referencia. Entonces, yo sé que la gran mayoría ya tiene ese documento, entonces, por favor, usen el libro como referencia para tratar de que tengamos la gran mayoría los mismos criterios del material que estamos leyendo. El trabajo está disponible en el Classroom, es una lista de preguntas para complementar lo que estuvimos hablando de hidratos de carbono y lo van a hacer en el grupo que ustedes ya tienen formado. Si hubo algún cambio, ustedes pueden modificar en esa hoja de Excel que yo les puse también en el Classroom.
o si alguien no tiene grupo y se va a adherir a uno de sus grupos, también ahí pueden hacer la modificación para que yo sepa. Pero igual cuando ustedes presenten su trabajo, pónganme por favor el nombre de todos los integrantes de su grupo para que yo pueda hacer después el control con mi lista también en el Classroom. Y es suficiente. Sí, Erika, te escucho. Profe, ¿y la tarea vos ya subiste o vas a subir? Ya subí, ya está en el Classroom y está en trabajo de clase donde dice tema hidratos de carbono, dice tarea de retroalimentación hidratos de carbono y ahí tienen la guía de actividad 3 sobre los hidratos de carbono y son unas 17 preguntas. Por eso que la modalidad es que trabajen en grupo para poder ir respondiendo estas preguntas. Incluso si es que quieren hacer algún gráfico, algún tipo de resumen que les ayuda, ustedes son totalmente libres de hacer un material que les pueda ayudar para fijar el contenido. Profe, una pregunta. Con respecto a esto, ¿qué pasó? No le escucho a Roberto. ¿Alguien me iba a preguntar algo también? Con respecto a este tema, los gráficos, esta estructura y eso, ¿esto va a salir en el examen, profe? Todo lo que nosotros vamos a considerar parte de la evaluación va a ser selección múltiple. Entonces, ustedes tienen que tener claros los conceptos. Para que, ejemplo, se les da dos fórmulas y ustedes pueden identificar si son isómeros ópticos o si son anómeros. Y es importante saber que isómeros ópticos es en moléculas lineales y anómeros en moléculas cíclicas. Entonces, ese tipo de conceptos es lo que ustedes tienen que tener claro para realizar lo que va a ser la evaluación parcial. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho, Nicolás. En el Classroom aparece que esta tarea de retroalimentación de hidratos de carbono vale 100 puntos. Eso está bien, ¿verdad? ¿O no? Sí, lo que pasa es que no cambié vale 3 puntos. No cambié nomás 3 la puntos. configuración de la puntuación. Por eso, nada más por eso. Pero voy a cambiar después. Pero como dice Ya, enfrente, quiero saber. tiene un valor total de 3 puntos. A mí me aparece 3 puntos. Está Profe, veo que hay para 8 grupos, pero no puedo, a mí no me puede abrir. Hay para... si quieren, ustedes pueden usar los trabajos colaborativos que yo creé, o si quieren, igual pueden hacer en otro documento y subir. No es obligatorio que usen el formato del documento de Google, pero si alguien quiere usar, puede utilizarlo de acuerdo al número de grupo y me falta crear uno exactamente porque son 9 grupos de trabajo. Profe, Sí, te escucho. viste que nosotros tenemos nuestro grupo de trabajo que usamos prácticamente en casi todas las materias. ¿Será que podemos usar ese grupo o Sí. no? Que son de 5 integrantes y uno de 6. ¿Y esos no son sus grupos de trabajo de bioquímica? Nosotros, por ejemplo, Yo creo que sí. No son, hay otro. Profe, nosotros tenemos dos grupos, tenemos dos grupos, el que es con tu materia y el que es con todas las otras materias que es de 5 integrantes. Y pueden hacer, si quieren, con el grupo de 5 integrantes sin problema. Si están acostumbrados a trabajar con ese grupo, pueden hacerlo sin problema. Solo que me van a tener que poner quiénes son los integrantes en su trabajo. Y cuando suben al Classroom, eso también es importante, les quería decir, con que uno de los integrantes suba es suficiente. Ya con eso les estoy yo identificando a que el grupo ha entregado el trabajo de manera correcta. Entonces no es necesario que suban todos, con que uno suba ya es más que suficiente. Profe, Pero tenemos que marcar como entregado, ¿verdad, profe? Marcar como entregado, sí.
Otra Sí, pregunta, Erika, profe, ¿hasta qué fecha tenemos la entrega? Profe, viste esperen que que escuché muchas voces. está la guía de trabajo, ¿verdad? Y yo de eso no me Sí, puedo responder, no hace falta que use ese de colaboración porque ni siquiera me abre. mm, no hace falta, no hace falta. Ustedes pueden hacer igual en otro Word y suben después el documento. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Hasta qué fecha ¿Algún, tenemos tiempo para entregar el trabajo, profe? Hasta este martes, Roberto? el martes Hasta que el viene. 8, hasta el Ya 8. entendí, ahí ya le escuché. Martes Sí, que la viene fecha de es entrega la es entrega. el próximo martes 8. Gracias, profe. Así esta semana se van a dedicar a leer un poquitito sobre hidratos de carbono y pueden distribuirse el trabajo. Profe, a mí me cuesta, por ejemplo, viste que... ¿Me escuchas, profe? Te escucho, Roberto. Viste que tenemos el libro del blanco, por ejemplo, en PDF, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, me recuesta leer y hacer resúmenes de eso porque, como te digo, es muy largo en síntesis, ¿verdad? El libro en sí, ¿verdad? Los capítulos, o sea, los capítulos que estamos desarrollando. Bueno, y me cansa mucho el ojo y no sé cómo hacer mis resúmenes y eso, no me concentro otra vez, después tengo que hacer otro trabajo y así me encima todo. Sí, profe, ¿dónde puedo Sí, comprar el libro? y saben que no sabría decirles. Yo, si eran otras circunstancias, les diría que en la facultad de veterinaria yo sé que hay el libro, o sea, la copia del libro, y no era así tan caro, pero ahora está todo cerrado. Yo sé que en agronomía también hay, pero como está todo cerrado, es, es complicado, no, pero pueden, bueno, pero si van a hacer préstamo de la biblioteca también les van a prestar el digital nomás. Eso es el gran problema que estamos teniendo ahora. Sí, yo les comprendo, cansa muchísimo el ojo tener que leer. Por eso tal vez una solución podría ser, divídanse el trabajo. Entonces, de acuerdo a las preguntas, van a leer unas 3 o 4 páginas, se van a concentrar en esas preguntas y luego van a hablar entre ustedes, van a colaborar, van a pasarse los materiales para así poder completar la serie de preguntas que tienen para ese cuestionario. Pero es cierto lo que dice Roberto, cansa leer cuando tenemos así en la computadora y peor si tenemos en el teléfono porque es más chico y tenemos que estar agrandando para leer. Yo al menos tengo que estar agrandando para poder leer. Y más todavía, Eso profe, es cuando tengo cierto. problemas de vista, los... Sí, literal, eso es, profe, y después, tipo, no te Yo, por ejemplo, concentras no tengo el en libro. leer, entiendo lo que está diciendo ahí lo que estoy leyendo, ¿verdad? Pero después me doy la vuelta y parece que mi mente está nublado por ahí, que sí o sí necesito en un cuaderno, en un libro para entender mejor. O sea, tengo que tocar para entender, por decirlo así. Y por eso que es importante que puedan hacer resúmenes, o sea, que cuando ustedes encuentren algo que les parece interesante, escriban en el cuaderno, hagan la técnica del resumen, cuando se cansan, dejen, o sea, tampoco no se estresen mucho, vayan haciendo por parte, o cuando tienen un tiempo libre, si están trabajando, si están haciendo otra actividad, ahí vayan haciendo, porque si no, sí cansa bastante esta modalidad. Entonces, con Roberto, vos sí te mareás Ander de Guasúgina. Sí se te nubla Ay, todo. Diego, no vayas a ser así con tu compañero. Qué bárbaro. Bueno, Vos sabés, Diego, que te ganaste un troce durante toda la semana. Así que bueno, prepárate nomás. ya detengo la grabación porque están empezando ya a